Entonces vamos a seguir con la segunda parte, con la lectura bíblica que se encuentra en Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Ya? Versículo 11 de Apocalipsis 20 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vieron los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron marcadas las cosas que estaban escritas según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Todos juntos: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Que el Señor bendiga su palabra. Estuvimos leyendo una porción de Apocalipsis 20, versículo 11 al 15, que tiene relación con el tema de hoy, que es: los creyentes también van a ser juzgados. Dice la Biblia que llegado un momento cada uno de nosotros, los seres humanos, vamos a tener que rendir cuentas a Dios acerca de las cosas que hayamos hecho, sean buenas o sean malas. Y es importante porque muchos creen que ser cristiano es tener chip libre. Sin embargo, la Biblia dice que nosotros no tenemos chip libre, que nosotros no debemos practicar el pecado, aunque somos pecadores, los cristianos, pecadores perdonados, pecadores redimidos, seguimos pecando porque es nuestra naturaleza. De hecho, la Biblia dice que todos han pecado, no hay ni un justo, ningún justo. El único justo que existió en este planeta fue Jesucristo durante su ministerio terrenal. Es el único que no ha pecado jamás. Todos los demás, los seres humanos, en algún momento pecamos. Por eso que fue necesario que el Señor Jesucristo viniera a este mundo, naciera como hombre, Dios, 100% Dios, 100% hombre, viviera entre nosotros, y durante todo su ministerio, aunque fue tentado en todo, dice la Biblia, él jamás pecó. Por eso que fue el Cordero de Dios que era capaz de quitar el pecado del mundo. Ustedes saben, según la historia judía, que cuando se hacía un holocausto por los pecados tenía que ser un cordero sin mancha ni contaminación. Y Jesucristo, ese cordero que ellos sacrificaban, era un tipo de Cristo. Cuando Juan el Bautista vio al Señor Jesucristo acercarse a donde él estaba bautizando, dijo: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Jesucristo vino con ese propósito de morir en la cruz del Calvario, y su sangre iba a limpiar el pecado de todos aquellos que creyeran en él. No todos los seres humanos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han depositado su fe en Jesucristo, que han dicho: el sacrificio de Cristo fue hecho en mi lugar. Él murió por mí en la cruz del Calvario. ¿Ya? Entonces, los que hemos creído y los que creen en Cristo como Señor y Salvador son llamados hijos de Dios. El resto son creación de Dios, ¿ya? Criaturas creadas por Dios. Sin embargo, la Biblia dice que un día todos vamos a tener que comparecer ante Dios y dar cuenta. De eso habla la porción que leímos. Y el texto de hoy se encuentra en Apocalipsis 20:12, que dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros. Entonces se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos, los grandes y pequeños, todos fueron juzgados por lo que estaban escritos en los libros según lo que habían hecho. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo.
Pedimos que su Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de los que nos hemos congregado y también en la vida de aquellos que van a escuchar este mensaje. Sabemos que Él es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Que Él toca los corazones y hace que el hombre se arrepiente y reconozca a Cristo como Señor y Salvador. Pedimos que Él no tenga ningún obstáculo para hacer la obra y rogamos que los que ya somos cristianos podamos también acercarnos más al deseo de Dios, acercarnos más a hacer siempre su voluntad y ser fieles testigos de Él para aquellos que aún no le conocen. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. ¿Qué pasa con el juicio final? La gente piensa que la muerte es el final. La Biblia dice que no. Todos nosotros, los seres humanos, fuimos creados con tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Las dos últimas, el alma y el cuerpo, dan al hombre su carácter. Nosotros reconocemos a las otras personas por el cuerpo que tienen y por la forma de ser, que es su alma. ¿Ya? Si es enojón, si no es enojón, todas esas características que a uno lo hacen ser único, están dentro de lo que es el alma del hombre. Sin embargo, lo que nos hace ser como Dios, en el sentido de identidad, es el espíritu. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y sopló aliento de vida a esa creación que había hecho, inmediatamente se transformó en un alma viviente, por el soplo que Dios le entregó. Ahora, la última parte del cuerpo es la que nosotros tenemos como receptáculo del alma y del espíritu. Cuando una persona fallece, ese cuerpo se deposita en la tumba, o donde sea que se deposite. Algunos los creman, otros se los comen los tiburones. Ese es el cuerpo. Pero el alma y el espíritu se van con Dios en el momento en que la persona fallece. El cuerpo se transforma solamente en un receptáculo. Ahora, una vez fallecidas, las personas tienen dos ubicaciones, según lo que, digamos, hayan decidido mientras estaban vivos. Dios le dio al ser humano libre albedrío. ¿Y qué significa eso? Que el hombre tiene la autonomía, tiene el poder de decidir con respecto a Dios si cree en Dios o no cree en Dios. Si el hombre cree en Dios, va a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y la persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador se va a un lugar llamado cielo, según lo que dice la Biblia. Quien rechaza a Cristo es condenado por la eternidad y va a terminar en un lugar llamado infierno por toda la eternidad. Va a llegar un momento en que tanto unos como otros van a tener que comparecer ante Dios. Y la diferencia entre unos y otros la vamos a ver ahora. Yo les preguntaba, ¿qué pasa con el juicio final? ¿A dónde van a comparecer todos los pecados? ¿Serán recordados los pecados ahí? Que la Biblia dice que Dios perdona nuestros pecados cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando pecamos, después de ser cristianos, la Biblia dice que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si alguien dice que no tiene pecado, dice la Biblia, es mentiroso. Si es cristiano y en la noche se recuerda de los pecados que cometió durante el día, tiene que pedir perdón y en lo posible no repetirlos al día siguiente. Pero serán recordados esos pecados. Serán revelados
Hay un tratado chic que muestra a una persona que muere siendo cristiano, y hay una pantalla donde se muestra su vida. Pero serán realmente revelados todos los pecados que cometemos nosotros. Los fracasos, las deficiencias de los creyentes. Todo eso entrará en escena el día del juicio. Lo interesante es que ese día va a llegar. Tarde o temprano ese día va a llegar. Nosotros sabemos que antes de ese día va a ser el arrebatamiento. Para algunos el arrebatamiento va a ser en el medio de la tribulación, para otros al final de la tribulación, pero nosotros como cristianos y bautistas creemos que el arrebatamiento va a ser antes de la tribulación. La Biblia dice que nosotros podemos darnos cuenta por lo que está pasando si estamos cerca del tiempo del rapto o no. Es así como cuando nosotros vemos que los árboles comienzan a brotar, sabemos que está cerca la primavera. Cuando sucedan ciertos acontecimientos, sabemos que el rapto está aún más cerca. No sabemos el día, porque el Señor Jesucristo dijo que ni del día ni la hora nadie sabe, solamente el Padre que está en los cielos. Pero hay ciertas cosas que nosotros podemos ver que señalan que ese tiempo se acerca. Por ejemplo, que habrán guerras y rumores de guerra. Alguien puede decir, bueno, eso ha sucedido siempre. Pero esas guerras y esos rumores de guerra, asociados a otras cosas, nos pueden indicar que estamos más cerca de ese tiempo. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? La tecnología, la ciencia. Dice que cuando el Señor venga en el rapto, la tecnología va a haber aumentado mucho, va a haber avanzado mucho, y nosotros sabemos que ya estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no es cierto? Ya existe eso. Y muchas otras cosas que hace menos de un siglo no existían. Desde que Israel volvió a estar en la tierra prometida, digamos, en su tierra, después de la Segunda Guerra Mundial, Israel volvió a su tierra, de ahí al día de hoy, el avance tecnológico es increíble, increíble. Yo soy de la época en que no existía la televisión en Chile. Y yo escuchaba las aventuras del llanero solitario y las aventuras de Tarzán, el hombre mono, escuchándolo por la radio. Los 4 impactos radio teatrales de la Portales, Radio Tanda, Discomanía. Todas esas cosas existían y no existía la televisión. Pero hoy tengo televisión aquí. Tengo televisión y puedo llamar a Estados Unidos y ver a la persona. Hay relojes. Yo cuando veía películas de ciencia ficción y hablaban por el reloj, yo decía, absurdo. Pero ahora existe. ¿Ya? Entonces, cuando vivíamos en los 90, si ustedes se acuerdan, la gente decía, al 2000 no vamos a llegar. Y cuando nos acercamos al 2000, dijeron que se iba a producir una catástrofe, que las computadoras iban a dejar de funcionar, que el mundo prácticamente se iba a acabar para el año 2000. El calendario maya y todas esas cosas, salió una película, ¿no es cierto? Pero llegamos al 2000 y pasamos el año 2000 y no nos hemos dado cuenta que estamos en el 2024. El 2023 pasó rápido. De la pandemia, ¿cuánto hace tiempo? 3, 4 años vamos a cumplir. 5 años. Entonces el tiempo va avanzando rápido. Pero va a llegar el día del juicio. Y en ese día todos los seres humanos que han existido
van a presentarse en este juicio final, el juicio llamado del gran trono blanco. Muertos, dice, grandes y pequeños, van a estar de pie ante Dios. Y una cosa importante, los libros serán abiertos. La Biblia dice que Dios toma nota de cada cosa que nosotros hacemos y decimos. Por eso es que los cristianos no deben decir garabato, que son palabras necias. Y Dios toma nota. Los libros serán abiertos. Y dice que los muertos van a ser juzgados por lo que está escrito en esos libros. Antes de lo que pensamos, hermanos, ese día va a llegar. Ese terrible día en que van a suceder dos cosas. Primero, los muertos no salvos van a ser juzgados por sus obras. La Biblia, ustedes saben, ¿no es cierto? Dice que nosotros vamos a ser salvos no por obras, sino por gracia. ¿A quién le dice eso Dios? Que la salvación es por obras, es decir, por gracia y no por obras. A los cristianos, ¿no es cierto? La salvación es por gracia, no es algo que alguien merezca ser salvo. Nadie merece ser salvo. Pero por la gracia de Dios, los que creen en Jesucristo van a ser salvos. No por lo que hayan hecho, sino por la gracia de Dios. Pero aquí dice que los muertos van a ser juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, por las cosas que hicieron, por sus obras. ¿Ya? En Apocalipsis 20, versículos 12 y 13, cuando Juan, el apóstol, recibe esta revelación, él escribe y dice: vi los muertos, grandes y pequeños, delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La gente que no conoce a Cristo como Señor y Salvador, a menudo cree que ese día del juicio Dios va a pesar sus buenas obras contra sus malas obras. ¿Sí? Ellos piensan que va a haber una balanza. Entonces Dios va a decir: esta persona tiene tantas buenas obras y tiene tantas malas obras. Y para donde se incline la balanza va a ser el resultado de ese juicio. Si son más las buenas obras, le va a ser permitido entrar al cielo. Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que las cosas van a ser así. Hay gente que dice: yo no le he hecho mal a nadie, yo soy una buena persona, yo merezco ir al cielo. La Biblia no dice eso. En el momento en que los seres humanos comparezcamos ante el trono blanco, en el juicio final, no va a haber misericordia. En ese día no va a haber misericordia. Dios no va a mostrar gracia en ese día. Es ahora que Dios está mostrando gracia. Es ahora en que Dios le da otra oportunidad al pecador. Y no solo una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas veces hemos hablado con personas presentándoles el plan de salvación y la persona no quiere entender? No quiere entender. Viene el tiempo en que incluso Dios va a permitir que un poder engañoso tome la mente de las personas para que ellos crean al anticristo en lugar de creer en Jesucristo. Sin embargo, en este tiempo las personas tienen la oportunidad de creer, porque Dios sigue mostrando su gracia.
Cuando estén los seres humanos frente al trono blanco, ahí no se está hablando de perdón. Ya, como dicen por ahí, los dados han sido tirados. No se habla de la expiación. ¿Por qué? ¿Por qué no va a haber misericordia? ¿Por qué no va a haber perdón? Porque Dios les dio oportunidad. Sin embargo, esa oportunidad ha sido rechazada por los que están en un lado del trono, ¿no es cierto? Se han burlado de la sangre de Cristo. ¿Saben que el único pecado que no puede ser perdonado es rechazar a Cristo? Una persona puede suicidarse, pero si esa persona en algún momento aceptó a Cristo como Señor y Salvador, es salvo. Es muy posible que esa persona, cuando se suicida, no esté en el completo control de su mente. Incluso puede que en el momento en que se suicida no sepa lo que está haciendo realmente. Pero si esa persona había aceptado a Cristo como Señor y Salvador, se va al cielo. Pero una persona con su sano juicio, que se pega un tiro y no ha aceptado a Cristo antes, esa persona se va a ir al infierno. No porque se suicidó, sino porque cometió el pecado imperdonable. Y ese pecado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es rechazar la salvación que Cristo ofrece por gracia. Por eso que en ese momento no va a haber misericordia en el juicio del trono blanco. En Proverbios capítulo 29, versículo 1, dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Si el día de hoy el Espíritu Santo toca el corazón de una persona y esa persona se da cuenta que es pecador, que jamás le ha pedido perdón a Cristo, que jamás le ha dicho a Cristo: Señor, sálvame, y esa persona abre su corazón a Cristo, en el momento en que lo hace, es salvo, es justificado, se transforma en un hijo de Dios o una hija de Dios, según sea el caso. Pero tal como al faraón, cada vez que Dios habló a Faraón a través de Moisés y le dijo: deja ir a mi pueblo, y el faraón endurecía el corazón, cada vez el corazón se endureció más, hasta que al final perdió a su hijo, la última plaga, porque no quiso dejar ir al pueblo. Cuando una persona endurece el corazón y no quiere aceptar a Cristo, es muy peligroso, porque no sabe si va a tener la oportunidad. La Biblia dice que la vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué pasa si tenemos un accidente y perdemos la conciencia? Ya no tenemos la posibilidad de aceptar a Cristo, porque eso se tiene que hacer personalmente. Ya cada persona tiene que tomar esa decisión, y si esa persona no la tomó y quedó en un estado de coma o no tiene la capacidad de tomarla, se va al infierno. Se va al infierno. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Por eso yo les decía, la Biblia dice en el libro de Hebreos: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al cielo sino por mí, nadie va al Padre sino por mí. Si una persona sabe que Cristo es la vida, que a través de Cristo se va al cielo, y dice: y pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y el borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Estoy leyendo Hebreos 10, versículo 26. El que viola la ley, como ejemplo, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis
pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, refiriéndose a Cristo, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La persona que rechaza a Cristo como Señor y Salvador comete el único pecado que no puede ser perdonado y es condenado. ¿Ya? Ahora, se dice que hay una capilla en Londres, la capilla de Westminster, ¿ya?, donde hay 4 libros. Hay 60.000 nombres de gente que murió durante el bombardeo a Londres, durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de esos libros permanece abierto y una luz alumbra los nombres que están registrados en esas páginas. Cada día se da vuelta una página. Eso a uno lo hace recordar justamente de los libros que Dios va a abrir en este juicio final. Cuando se abran los libros, van a aparecer los nombres de los pecadores perdidos, junto con una lista de los pecados que ellos habían cometido. La Biblia dice en Eclesiastés 12:1: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Ustedes saben que a Dios no se le puede ocultar nada. Hay gente que piensa que si nadie los ve, pueden hacer lo que quieran, pero Dios nos está viendo. Ya miran por atrás, para adelante, no hay nadie, pero se les olvida mirar que alguien está observando desde arriba. Jesús dijo, ya, Mateo lo escribe de la siguiente manera en Mateo 12:36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es decir, de todo lo que uno dice. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros andamos hablando puras mugre, significa que en el corazón está lleno de mugre. La Biblia dice que nosotros, cuando hablamos, debiéramos hablar para edificación, para dar gracia a los oyentes. ¿Ya? Digamos, que nuestra vida sea positiva en todo sentido. ¿Ya? Porque no nos olvidemos que de todo lo que hablemos tendremos que dar cuenta. Dice, toda cosa encubierta. Todo eso está grabado, todo eso está escrito. Toda cosa encubierta. De ella darán cuenta en el día del juicio. En Lucas, capítulo 12, versículo 2, se lee: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Aquí no hay cocinas para Dios. No hay cosas que se puedan hacer así que nadie sepa. Nosotros vivimos en un mundo que está acostumbrado a las cosas que se hacen, digamos, bajo la mesa, ¿verdad? Que de una manera se muestra hacia el resto, pero la verdad está ahí escondida bajo la mesa. Dice, para Dios no hay nada de eso. Todo va a saberse. Así que todo pecador va a tener que ser confrontado con los pecados de su vida en este día del juicio final, ante el gran trono blanco. ¿Ya? Nadie va a poder decir, no, yo no lo hice, no, yo no lo dije. Le van a mostrar. Ahí está. ¿Se fija usted cómo lo está haciendo? Lo que está diciendo. La persona no va a tener cómo objetar esa condena. Dice la Biblia en Romanos 12:16: Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres.
Por eso que en Apocalipsis 20:12 dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Esto significa que ese juicio va a ser más duro para unos que para otros, pero van a ser juzgados. El infierno va a ser más tolerante para unos que para otros, dependiendo de sus obras. Todos los que rechazan a Cristo van al infierno, pero el infierno no va a ser lo mismo para todos. Fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 11, 21 al 24, hablando a dos ciudades, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatido, porque si en Sodoma se hubiesen hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Sí, a algunos les va a ir en el infierno, estando juntos, unos van a sufrir más que otros. Así que la persona que oye el Evangelio el domingo y lo vuelve a escuchar el día domingo siguiente y no viene a Cristo, tendrá un lugar peor en el infierno que la misma Sodoma. Eso no me cabe en la cabeza. Uno cuando piensa en Sodoma y Gomorra y el castigo que Dios les dio a los que vivían en esas ciudades, uno dice que es horrible. Pero estamos viendo que va a ser más horrible aún para la persona que rechaza a Cristo. Por eso, cada uno va a ser juzgado según sus obras. Y después dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es, dice la Biblia, la muerte segunda. Hay dos muertes, dice la Biblia, y dos resurrecciones. Hay una muerte física y hay una muerte espiritual. Hay una resurrección para vida y una resurrección para muerte. Los que resucitan para muerte mueren dos veces. Esa es la segunda muerte, cuando lo echan al lago de fuego. El profeta Daniel dijo que aquellos que no son salvos, ahí en Daniel 12:2, serán despertados, unos para vida eterna, ¿cierto?, los salvos, y otros para vergüenza y confusión perpetua, los no salvos. Es terrible ese pensamiento. Moriremos, pero es peor tener que, digamos, la idea de que uno va a morir dos veces. La Biblia dice algo bien distinto de lo que piensa la gente al infierno. Algunos, cuando uno les habla del infierno, dicen: no, sí, yo voy a estar bien allá, tengo todos mis amigos en el infierno. ¿No han escuchado a gente decir eso? Pero en el infierno no hay amistad, en el infierno no hay luz, en el infierno no hay amor, en el infierno no está Dios. Todo lo que es Dios no existe en el infierno. Cuando la gente llegue a ese lugar se van a dar cuenta del significado completo y el alcance que tuvo su crimen. Estaba pensando anoche en la mujer que encontraron en Viña, que es muy posible que sea la joven que se extravió hace varios días. Ella no se tiró al mar, a ella la mataron, sin
duda. Pero los asesinos, los que atentan contra la vida de las personas, quizás, según las leyes humanas, pueden salir libres de polvo y paja, o pueden pasar un tiempo en la cárcel y después salir. Esa gente, si no se arrepiente del pecado cometido, van a pasar una eternidad en el infierno. Con razón Daniel dice que esas personas van a pasar vergüenza, una vergüenza que uno no se puede imaginar. Van a tener confusión. La Escritura dice que van a ser aborrecibles a toda carne. Es decir, en el infierno nadie va a ser amigo de nadie. Los pecadores en el infierno no tendrán compañía ni simpatía de nadie. Todos se aborrecerán unos a otros, se repudiarán. Y aparte de eso van a tener una memoria perfecta. Van a recordar todo lo que hicieron, razón por la cual llegaron a estar en ese lugar. Fíjense en Apocalipsis 14, versículos 10 y 11. Apocalipsis 14, versículos 10 y 11. Se lee lo siguiente. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Ya? Dice que ellos van a ser atormentados. Esta persona que va a ser echada al infierno junto con todos los que lleguen ahí, atormentados, dice, con fuego y azufre. El Señor dijo que el fuego ahí jamás se apagaría, ni el gusano moriría. La palabra tormento que aparece ahí también aparece 15 veces en el Nuevo Testamento. A veces se refiere a una tensión severa, en otras oportunidades a ser torturado, pero sea como fuere, se habla de un sufrimiento severo y consciente. En el Apocalipsis se narra que en un momento de la tribulación va a ser tanto el dolor de la gente y Dios va a haber quitado la muerte, dice. De manera que las personas se van a tirar, supongo que si ustedes en un edificio, van a caer hechos bolsas al suelo, pero no van a morir, pero van a sentir todo el dolor. Así va a ser también en el infierno. Un sufrimiento severo y consciente. Un sufrimiento que va a durar por toda la eternidad. Por eso es que es tan urgente que nosotros compartamos a Cristo con las personas que aún no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Para que esas personas escapen del infierno, escapen de la condenación. Ahora, ¿qué es esto del libro de la vida? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, hay una cosa bien importante. Cuando uno, como ser humano, vive en pecado y tiene la fortuna de que alguien le comparte el evangelio de salvación, que alguien le dice, no es por una iglesia, sino por una relación personal con Jesucristo que tú te puedes salvar. Si aceptas a Cristo, le pides perdón por tus pecados y lo recibes como Señor y Salvador personal, vas a nacer de nuevo. Las cosas viejas quedan en el pasado y de ahí en adelante comienza tu nueva vida en Cristo. Cuando uno acepta ese mensaje de salvación, cuando uno cree en Jesucristo, todo lo que estaba escrito en esos libros, de uno, porque nosotros estábamos en alguno de esos libros, ¿ya? Todo eso es borrado por la sangre del Cordero. Y el nombre de uno, en lugar de estar en uno de esos libros, se inscribe en el libro de la vida. Por eso dice, y el que no se halló inscrito, el que nunca aceptó a Cristo, fue lanzado
al lago de fuego. El profeta Daniel hablaba del libro de la vida, cuando dijo ahí en Daniel 12:1, y en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel capítulo 7, versículo 10 se lee: un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y el Señor Jesucristo decía en Lucas 10:20: regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Nosotros le enseñamos un corito a los niños que dice: con letra de oro escrito está tu nombre más allá. Más allá, tu nombre escrito está. Cuando uno acepta a Cristo, el nombre de uno es inscrito en el libro de la vida, dice, del Cordero. Filipenses, ¿ya? Dice: cuyos nombres están en el libro de la vida. Ese libro que se va a abrir frente al gran trono blanco contiene los nombres de aquellos que han reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Aquellos que Dios dice que fueron escogidos desde el vientre de su madre. Y eso no es predestinación, es porque Dios sabe la película completa. Él es omnisciente y sabe qué persona va a aceptar y qué persona no va a aceptar. Pero Él no influye, aparte del Evangelio, en que una persona acepte o rechace a Cristo. Eso tiene que ver con el libre albedrío de cada persona. Pero ahí dice, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora, nosotros nos hemos preguntado alguna vez: ¿está mi nombre inscrito? Dice la Biblia que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, por fe creemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora, si no está escrito en el libro de la vida, tu nombre está en uno de los otros libros, donde están tus obras. Ahora, fallar en tener el nombre escrito en el libro de la vida es suficiente como para ser lanzado en el lago de fuego. Por cuanto los pecados de la persona jamás han sido perdonados y ellos no han entrado en el descanso del Señor. Ahora, si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, hay solamente una manera de asegurarse de inscribir el nombre. Y el Señor lo expresó de la siguiente manera en Juan capítulo 6, versículo 47. Dice: de cierto, dijo el Señor, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No dijo el que cree en la iglesia bautista, no dijo el que cree en la iglesia católica, no dijo el que cree en la Virgen María, no dijo nada, dijo el que cree en quién, en mí, tiene vida eterna. Y en Juan capítulo 3, versículo 17 al 18 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo, no envió a Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, el que cree en Cristo, no es condenado. Así que el llamado es para aquellos que aún no han tomado la decisión, el llamado es a arrepentirse. Arrepentirse es un cambio en 180 grados.
Arrepentirse es de ir caminando lejos de Dios, comenzar a caminar hacia Dios, volverse al Salvador. Como le decía recién, debemos creer en Jesús y estar en Jesús. El Señor Jesucristo dijo en una oportunidad: el que no come mi cuerpo ni bebe mi sangre no va a poder ir al cielo, no va a poder ser resucitado. Ahora, comer la carne de Cristo y beber su sangre no significa comer la hostia o beber el vino, o comer el pedazo de pan sin levadura que nosotros comemos cuando celebramos la cena del Señor, o tomar el jugo de la vida. Es incorporar a Cristo a nuestro ser. Cuando uno come algo, lo que uno come, ese alimento que uno come, sirve de alimento al cuerpo. Eso pasa incluso a nivel celular. Se incorpora a lo que nosotros somos. Y eso es lo que hay que hacer con Cristo, incorporarlo. No es algo que nosotros tenemos que tener en el velador puesto así, sino que es permitir que Él entre a nuestra vida, controle nuestra vida y dirija nuestra vida. Conocer la Biblia es vivir la Biblia en cada momento de nuestra vida. Eso es tener a Cristo en nosotros. Así que el llamado es justamente ese. No nos olvidemos, el que no está inscrito en el libro de la vida va a ser echado al lago del fuego. Esa es la condenación eterna. Eso es lo que le va a suceder a las personas que no han conocido a Cristo como Señor y Salvador personal. El Señor Jesucristo dijo, con este último versículo de hoy, en Juan 6:37, el que a mí viene, no le echo. El Señor Jesucristo se dice que murió en la cruz del Calvario con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quisiera ir a Él. El Señor jamás va a rechazar a un pecador. No importa el pecado que haya cometido, porque es tan grave mentir como asesinar a una persona. Cualquier pecado el Señor lo puede perdonar. Cualquier pecado, el que usted se imagine. El único pecado que no perdona es rechazar a Cristo. Ese es el pecado imperdonable. Esa es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Pero cualquier otro pecado, Dios lo perdona. Y para tener el nombre inscrito en el libro, hay que haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Cada uno de nosotros tiene la chance, la oportunidad de recibir a Cristo o rechazar a Cristo. Dios no anda con cosas escondidas. Él le dijo al pueblo judío: yo les pongo adelante de ustedes el camino de la vida y de la bendición, y el camino de la muerte y de la maldición. Escojan qué camino quieren tomar: el camino ancho, que lleva a la perdición, o el camino angosto, que lleva a la vida eterna. Cristo dijo: yo soy el camino. No es un camino. La gente dice: todos los caminos llegan al cielo, todos los caminos van a Roma. Quizás eso en la antigüedad era cierto, todos los caminos llegaban a Roma, pero no todos los caminos llegan al cielo. Hay un solo camino y ese es Cristo. No es una iglesia, es Jesucristo, una persona, el Hijo de Dios, Dios el Hijo. Y a esa persona hay que creer en Él para tener inscrito el nombre en el libro de la vida. Y llegado el momento, cuando todos comparezcamos ante el trono blanco, se pasa lista y, como dice el himno, a mi nombre yo feliz responderé. Y creemos los rostros que estamos en un momento de eso. Padre Santo, damos gracias por este tiempo, damos gracias por su palabra, damos gracias, Señor, porque usted nos dice las cosas como son, en blanco y en negro. Usted muestra su gracia hasta el día de hoy. Usted nos ha dicho que no es por obra, para que nadie se gloríe. Nadie va al cielo por sus obras, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario.
Le pido, Señor, que usted revise nuestras vidas. Si tenemos pecados, que podamos confesar nuestros pecados, pedir perdón. Siempre estamos cometiendo pecados. Ayúdanos a que cada día podamos ser mejores siervos suyos, mejores testigos, que podamos compartir el mensaje de salvación con aquellos que aún no han escuchado que Cristo salva. Mientras todo están con los ojos cerrados, su cabeza inclinada, quizá usted esta mañana podría decir: Pastor Juan, yo jamás pensé que había un libro que era el libro de la vida. Tampoco sabía que todas las cosas que yo hago o digo están siendo registradas en los libros en el cielo. Pero a mí me gustaría tener mi nombre inscrito en el libro de la vida. Jamás le he pedido a Cristo que sea mi Señor y mi Salvador personal. Pero esta mañana quiero decirle al Señor que me considero pecador, y quiero que Él me perdone. Quiero que Él limpie mis pecados. Yo quiero ser un hijo o una hija de Dios. Yo quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Hay alguien que pudiera levantar la mano y decir: Pastor, ore por mí? No endurezca hoy el corazón. El Señor le dice que es su oportunidad de ser perdonado. Aproveche esta oportunidad. No sabemos si al salir a la calle nos puede atropellar un auto o no llegar a la casa, morir en el camino. Y va a haber usted desperdiciado la oportunidad de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Hay alguien que quisiera decir: Pastor Juan, ore por mí? Yo necesito Cristo. Porque ya somos cristianos. Estamos viviendo la vida cristiana como el Señor ha llegado. Si lo estamos haciendo, qué bien. Si no, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo del justo. Si confesamos nuestros pecados, Él limpiará nuestros pecados, nos perdonará. Estamos siendo testigos de Él, estamos compartiendo un mensaje de salvación, estamos llevando el Evangelio a los que están a nuestro alrededor y más allá. Si no lo estamos haciendo, aprovechemos el tiempo, porque aún hay tiempo, aún estamos en el período de la gracia, aún el Señor está salvando a los que escuchan el mensaje y aceptan a Cristo. Como cristianos es nuestra responsabilidad. Ojalá que lo estemos haciendo. Si usted necesita a Cristo, no se vaya sin hablar antes con alguien de nosotros, para que con la Biblia le podamos mostrar cómo tener la seguridad de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador. Vamos a terminar con un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias por la libertad de poder compartir el mensaje de salvación. Pedimos, Señor, por aquellos que van a ver el mensaje por internet, que también, Señor, ellos tengan la oportunidad de abrir su corazón y en la privacidad de su dormitorio, de su casa, a rodillas, pedir perdón al Señor por los pecados cometidos y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Padre Santo, damos gracias por este tiempo y damos gracias por su presencia. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.